Recién te hablaba de la importancia de las viviendas. De hecho, hoy, por ejemplo, en Carmen de Patagones a las 11, en el despacho del intendente Sara, se va a llevar a cabo la licitación para la construcción de 58 viviendas en Carmen de Patagones y bienvenido sea, ¿no? Pero no todo el mundo, lamentablemente, en este país tiene la oportunidad de tener su vivienda y tiene que alquilar y, bueno, es todo un tema realmente hoy por hoy. Así que vamos a saludar a Roberto Díaz, que es el presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro. Roberto, buen día, ¿cómo te va? Eduardo Fibiger te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Bueno, es difícil arrancar con este tema porque tiene tantas aristas, pero justamente vamos a iniciar con que ¿se va a cambiar o no la ley de alquileres hoy que rige en la República Argentina y que obviamente afecta también a Río Negro? No, en principio no. Te diría que en realidad el planteo de cambio fue un pedido de las inmobiliarias en su momento, después de que se cumplió el año de la ley, de la sanción de la ley. Las inmobiliarias quisieron hacer una modificación que iba en una línea realmente mucho peor para los inquilinos y las inquilinas de todo el país, porque planteaba aumentos cada 3 meses, cada 6 meses, o directamente en algunos casos, algunos diputados planteaban que no había que tener tope en los aumentos. Entonces, eso, bueno, obviamente, en el contexto de país en el que estamos atravesando, quedó totalmente desfasado, porque imagínate si con los niveles desinflacionarios que tenemos en este momento, liberamos los precios de los alquileres, bueno, sería realmente una catástrofe, sería mucho más caro que lo que hoy se está pagando con los aumentos en el marco de la ley, ¿no? Está bien. Específicamente en Río Negro, ¿cuál es la situación? ¿Es la misma situación, por ejemplo, que se da aquí en la capital rionegrina, que la que se da en Bariloche o en algún otro punto de la provincia? Sí, en el caso de Río Negro hay, digamos, distintas zonas. El caso muy complicado es el de Bariloche, que en este momento, a partir, digamos, de la demanda turística, muchas viviendas se están yendo, digamos, justamente del alquiler permanente al mercado turístico, porque imagínate que en 15 días o menos ganan lo mismo que ganan en un mes de alquiler permanente. Entonces, como es muy difícil poder controlar a las viviendas que migran de un mercado a otro, bueno, todos los que habitan Bariloche se están quedando sin la posibilidad de alquilar, incluso teniendo el dinero, teniendo trabajo en blanco y todo, no hay oferta de viviendas, y ahí lo que falta es la presencia a través del Estado. Lo mismo pasa con Viedma, tal vez en una menor medida. Viedma, si bien tiene una demanda turística, no es tan fuerte como la de Bariloche, pero obviamente que sí, hay un impacto en los precios y hay un impacto también en la oferta de viviendas. Y esto obviamente ocurre en toda la provincia, en mayor o menor medida. Alto Valle también, incluso te diría que en Alto Valle, digo, si bien tiene un componente turístico, también hay otro componente que es el factor de los salarios petroleros, digamos, ¿no? Claro. Los precios son altísimos en la medida que vos te acercás a todo lo que es la zona de Vaca Muerta. Bueno, obviamente es imposible realmente sostener el valor de los alquileres para ingresar a una vivienda, porque imagínate que un ingreso no fue evolucionando en la medida que fue evolucionando ni la inflación, ni tampoco los aumentos en los precios de los alquileres, porque algo que quedó igual que la ley anterior, gracias a las inmobiliarias, es que los precios para iniciar, cuando se inicia un contrato de alquiler, están liberados. O sea, el propietario, la inmobiliaria, puede poner el precio que quiera. Lo único que está regulado es el precio del alquiler en el marco de un contrato. El marco de ese contrato, obviamente hoy tenemos valores que del último mes fue del 73% del aumento anual, ¿no? Anual. Sí. Por eso muchas inmobiliarias quieren quitar, quieren modificar la ley, porque ningún precio dura un año en la Argentina en este momento, y bueno, y mucho menos que vaya por debajo de la inflación. Vamos a terminar una inflación por encima del 100% este año seguramente, y fíjate vos que los alquileres están en el 73 interanual, o sea, bastante por debajo de lo que va a terminar siendo la inflación anual.
Bien. ¿Cuál es el rol del Estado en la provincia? Digo, teniendo en cuenta que el privado opta por, bueno, resguardar su propiedad y alquilársela a un sector económicamente fuerte. Digo, la cantidad de viviendas que se construyen es el número acorde. ¿Es necesario que el Estado esté más presente, que gestione más viviendas tal vez a nivel nacional? ¿Eso podría hacer que en parte la situación mejorase? Sí, yo creo que hay varios niveles, digamos, de responsabilidad. Digamos, todo lo que es materia de precios y de regulación de la vivienda, por ejemplo, de la vivienda ociosa, es materia del Congreso de la Nación. Eso como base, porque, por ejemplo, en el caso de Bariloche, algunos inquilinos piensan que a lo mejor los municipios son los que tienen que resolver digamos, el problema habitacional, y si bien tienen una función, digamos, no es imposible que hoy un Estado pueda construir la cantidad de viviendas que se necesitan para cubrir la demanda creciente. Entonces, lo que nosotros decimos es que mientras eso no ocurra, lo que necesitamos es que se regule la vivienda existente. O sea, no hay falta de viviendas en la Argentina hoy. Hay aproximadamente 1,5 millones de viviendas que podrían solucionar el problema habitacional en todo el país. Bueno, justamente hay 1,5 millones de viviendas que no se saben a quién pertenecen en toda la Argentina. Entonces, el problema no es falta de viviendas, sino que la vivienda en los últimos 10, 15 años se ha concentrado cada vez más. Y tenemos menos propietarios y cada vez más inquilinos. Entonces, lo que tenemos que regular en primer lugar es esa disparidad, porque si tenemos la vivienda dolarizada, la tierra dolarizada, y solamente la política de vivienda la define el sector privado, sin presencia del Estado, bueno, ahí realmente me parece que hay un desfasaje y un abandono por parte de los gobiernos nacionales o de los congresos que tienen la responsabilidad de regular esto, y ha abonado esta situación a que lleguemos a tener cada vez más inquilinos, y que los que son inquilinos o son laburantes tengan que destinar el 50, el 60, el 70% de su salario, y que por supuesto, para pagar el alquiler, ¿no? Y que por supuesto esto no le permita ni tener capacidad de ahorro para poder comprar una tierra o eventualmente construir, y mucho menos comprar, porque ni siquiera hoy se puede acceder al mercado de dólares. Entonces, ¿quiénes terminan accediendo? ¿Quiénes tienen la posibilidad de comprar? Bueno, justamente aquellos que tienen acceso al mercado de dólares, que tienen muchísimo dinero y que no tienen la necesidad de comprar una primer vivienda para poder vivir. Roberto, entonces, ¿y cómo sí, el Estado podría, digamos, intervenir para regular este mercado que, como vos decís, es netamente privado? Bueno, ahí justamente iba. Lo primero que habría que hacer es modificar la ley, digamos, de la vivienda ociosa a nivel nacional, como ha hecho Alemania, como han hecho muchos países, que, digamos, lo que hace la vivienda vacía es que hace que aumente el valor de la propiedad para comprar y también el valor de la vivienda para alquilar. Cuando vos tenés ese tipo de regulaciones, si bien a un sector, digamos, que son los que tienen las viviendas, no les gusta, bueno, realmente lo que hay que ver o entender es realmente qué es más importante, digamos, que la vivienda esté cada vez más concentrada y que sea nada más que un negocio, o que tu población tenga la posibilidad y un lugar donde vivir. Ahí hay una decisión política que tomar, la tiene que tomar el Congreso de la Nación y el Gobierno Nacional, o el que venga. Y obviamente, y ahí iba a la pregunta que vos me decías, ¿cuál debería ser el rol de las provincias? Y bueno, por ejemplo, en el caso de Río Negro, por lo menos aplicar las leyes que ya tenemos. Por ejemplo, que las inmobiliarias no le cobren la comisión inmobiliaria a la hora de ingresar, le están cobrando la comisión a los inquilinos y no a los propietarios, que por ley en la provincia la debe pagar el propietario. Bien. Bueno, esas leyes hay que hacerlas cumplir, porque sería muchísimo que un inquilino tenga un mes menos en sus espaldas para poder ingresar a una vivienda. Después, obviamente pedirle al gobierno nacional que haya presupuestos más amplios a la hora de construir. Por ejemplo, el presupuesto que se aprobó para el 2023 no tiene casi fondos para la construcción de viviendas en la provincia de Río Negro. El año pasado
se entregaron, o sea, se dispusieron del gobierno nacional en el presupuesto para las viviendas en Río Negro solamente 64 viviendas. Claro. Entonces imagínate que vos me decís que solamente en Patagones iban a inaugurar 55. Bueno, para toda la provincia este año, se destinaron 64. Obviamente que no alcanza. Entonces, lo que se necesita en primer lugar, todos los estamentos del Estado, gobierno nacional, gobierno provincial, gobiernos municipales, es primero comprender que es un problema muy complejo, que tiene, como decías vos, muchísimas aristas y que hay que tener una política integral. No solamente alcanza con regular el precio de los alquileres, no solamente alcanza con construir viviendas. Si decimos que hay que construir más viviendas para satisfacer la demanda, es mentira también. Porque lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, que construyeron, 1.300.000 viviendas en 10 años. Nunca antes y nunca después se construyeron tantas viviendas. Bueno, fue el periodo donde también la vivienda más se concentró. ¿Por qué? Porque se construyeron las viviendas y las compraba aquellos que, podían comprarlas, y generó una suba en los precios que terminaron dejando más gente afuera que adentro. Entonces, de aquella época, de aquellos 10 años ahora, se ha duplicado la cantidad de inquilinos que tenemos hoy en Argentina. Con lo cual, si no regulamos el precio del alquiler, construir tampoco sirve. Está bien. Roberto, ¿cuáles son los sectores más vulnerables, a la hora de alquilar? Porque, no todos tienen la misma capacidad económica. Estaba viendo algunas declaraciones tuyas de hace unos meses respecto de que, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, hay gente que está viviendo ya en carpa, en auto o en colectivo. ¿Es tan así la situación? Sí. Los sectores más vulnerables son los jubilados. Tenemos en la Argentina 4,5 millones de jubilados que cobran la mínima, y que en algunos casos destinan el 100% de su ingreso solamente al pago del alquiler. Bien. Es realmente una situación muy grave, angustiante también, porque el jubilado, en algunos casos terminan viviendo con sus hijos, o los desalojan. Lo que ocurre es que, por ejemplo, yo te hablaba hace un ratito de qué se debería hacer, y en primer lugar que se aplique la ley que tenemos actual, que no se ha aplicado. Por ejemplo, muchas familias no les hacen contratos, o a muchos jubilados o a muchos estudiantes, acá en la zona andina, en Alto Valle, también hay estudiantes no les dan los contratos. Entonces después vos no podés comprobar que que estás en una situación contractual, y te terminan echando o amenazando que te van a echar si vos no permitís que te aumenten a los 3 meses, por ejemplo, el valor del alquiler. Claro. Entonces, esas situaciones de irregularidad ocurren en nuestra provincia, y creo que la política tiene que hacerse eco de esta situación y obviamente hacer que la ley se cumpla, o pedirle a los gobiernos nacionales. Por ejemplo, la gran responsabilidad de la aplicación de la ley en este momento es del Ministerio de Justicia de la Nación. Está Martín Soria, y que es rionegrino. Él debería haber creado hace ya 2 años una defensoría del inquilino, que está escrita en la ley y que nunca se creó, por ejemplo, para que los inquilinos puedan denunciar las irregularidades. Ese tipo de cuestiones no pueden seguir sucediendo, sino que ¿qué ocurre? El Estado mira para otro lado y arma una ley que es superior a la que teníamos antes, pero que es una letra muerta cuando el inquilino está indefenso ante la presión del mercado o ante la presión de las inmobiliarias para que se haga lo que ellos quieren. Seguro. Ha sido muy claro, Roberto. Estamos ya cerrando nuestro programa. Te agradezco estos minutos por habernos atendido, y creo que es un tema que obviamente genera mucho interés, especialmente justamente en los inquilinos, ¿no? Sí, totalmente. Yo les agradezco que siempre estén con el tema. Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro, hablando sobre una situación que afecta a tantísimas familias, y que, de alguna manera estuvo en boga durante este año por si de alguna forma se tenía que reformar o no la ley. Escuchándolo a Díaz, claramente las asociaciones de inquilinos no quieren que eso suceda.